Presidente no le molestan las declaraciones de, por ejemplo, el fiscal Stornelli en la causa de las fotocopias, prejuzgando, diciendo muchas de las cuestiones que dijo, o de otros jueces que prejuzgaron, que hablaron, o cuando el PRO, siendo oposición, lo quería llevar al Congreso a Alberto Nisman y hasta último momento lo presionaron en ese fin de semana que se termina suicidando Nisman por las presiones, entre otras cosas, que había recibido y por la falta condena. Mauricio Macri, el 20 de octubre del 2015. Vamos a respetar la independencia de los jueces y la libertad de expresión. El domingo empieza un cambio en el país. Cambiemos. Bueno, ya ha sacado muchos jueces, a otros los intentó sacar y no pudo, porque esto es otra cuestión. Lo intentaron con el juez federal Daniel Rafecas, lo llevaron al Consejo de la Magistratura. Fue tan impecable, abrumadora, contundente y jurídica la respuesta a todas las acusaciones del juez Rafecas que no pudieron, se tuvieron que callar la boca y decir, está bien, acá no pasó nada. El juez Sebastián Casanelo lo persiguieron con los servicios de inteligencia, le armaron toda una opereta burda con titulares en varios diarios, que fue todo y se comprobó que había sido una gran mentira, y ahora los servicios de inteligencia que formaron parte están siendo acusados ante la justicia. Y Laurita Alonso, cuando era opositora, ¿qué decía? Si inventan algo para sacarse de encima a un juez, estarán violando la Constitución, y eso es cambio de régimen político. Este tuit del 25 de febrero del 2015, hoy es muy actual, señora Laura Alonso. La felicito, señora Laura Alonso, porque lo podría haber escrito hoy, ¿eh? Lo podría haber escrito hoy tranquilamente. Si inventan, como están inventando, algo para sacarse de encima a un juez, estarán violando la Constitución, y eso es cambio de régimen político. De hecho, muchos abogados constitucionalistas, ya algunos integrantes del Consejo de la Magistratura, han dicho que no tiene nada de serio la denuncia del presidente, que es anticonstitucional y que realmente están haciendo un ataque a los jueces independientes. ¿Y Pato Bullrich? ¿Qué opinaba Pato Bullrich cuando era opositora? No se puede atacar a un juez porque investiga el poder. Muy bien, Patricia Bullrich. Excelente. La felicito. Muy actual su pensamiento. No se puede atacar a un juez porque investiga el poder. Es lo que están haciendo ustedes. Lo atacan burdamente vía Germán Garabano, que ya tendría que haber renunciado hoy. Memoria Activa repudió la presencia de Garabano en el acto de recordación de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel, cuando encubrió Garabano desde el poder todo el juicio por encubrimiento a la AMIA. Pero vamos a los que saben. El abogado constitucionalista Gil Domínguez, muy reconocido, ¿qué opinaba hoy sobre esta farsa? Lo siguiente. Parece que está, desde un punto de vista constitucional, está lo suficientemente claro que la actuación de Ramos Padilla manifestando, dando a conocer información pública de un expediente donde había secreto de sumario, donde con esa información no obstaculizaba la investigación ni tampoco favorecía la reposición procesal de algunos de los investigados, no encuadra dentro de las causales de mal desempeño, y me parece que es un error terrible del gobierno desde un punto de vista institucional que un juez que está investigando eventualmente una red de espionaje y de extorsión, donde podrían estar de alguna manera involucrados los servicios de inteligencia, involucrados algunos
de los funcionarios del actual gobierno, la reacción inmediata sea solicitar el juicio político cuando no hay ningún antecedente en la jurisprudencia de la Corte. Bueno, muy bien, obviamente que vamos a seguir con este tema. Hoy ha sido un día realmente muy importante para la causa que está llevando adelante el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, esta causa de espionaje, porque por un lado prestó declaración, ahora te vamos a contar, un testigo clave, el ex directivo de PDVSA. 6 horas estuvo declarando ante el juez Ramos Padilla. Irina, buenas noches. Una línea, después vamos a ir avanzando, pero ¿qué se sabe de las 6 horas de declaración de este ex directivo de PDVSA? Muy buenas noches. Efectivamente estuvo Gabriel Brusa Dobat, uruguayo, ex directivo de PDVSA, declarando en el juzgado de Alejo Ramos Padilla como testigo, como víctima de una extorsión. Es uno de los casos donde aparentemente hay más prueba que ningún otro, como está todo el circuito armado. Y Brusa Dobat confirmó todo lo que ya prácticamente sabíamos, que fue presionado para contar, para denunciar operaciones, lavado de PDVSA en la Argentina para zafar de una supuesta causa que le iban a armar en el fuero penal económico. Así de simple. Y en el medio, una nota en el diario Clarín donde tuviera que explicar todo esto. Esto es parte de lo que relató hoy ante el juez Ramos Padilla. ¿Cómo fue toda esta maniobra? 6 horas de declaración. Bien, y enseguida vamos a ir con eso, a contar cómo se reveló todo este mecanismo, pero además, fíjese usted cómo cada día este hecho que se está investigando, el de D'Alessio Gay, este verdadero D'Alessio Gay, tiene algún nuevo elemento de escándalo institucional. Hoy se conoció que Marcelo Sebastián D'Alessio tenía él en su teléfono celular, 6 días antes que salga un fallo clave de la Cámara Federal, él lo tenía en su celular. Si era un loquito psiquiátrico, si era un marginal como ahora intentan hacer, ¿qué tenía? ¿Por qué Marcelo Sebastián D'Alessio, entre otras cosas, tenía un fallo clave de la Cámara Federal en su poder 6 días antes? 6 días antes de que salga. Esto realmente es un escándalo institucional gravísimo. Vamos a verlo y ahora lo comentamos con Irina. D'Alessio Gay, la conexión Cuadernos. En uno de los celulares incautados a D'Alessio se encontró una fotografía que indicaría que tenía información previa del fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner en la causa Cuadernos. La foto tiene 5 puntos. 1. Asociación ilícita, funcionarios de planificación, Wagner y Clarence. 2. Empresarios que quedan afuera de la asociación ilícita, Libertad. 3. Falta de decidir situación de Oscar Tomás. 4. Pronunciamiento crítico hacia Bonadío, un párrafo especial. 5. Falta de mérito, Ollarvide, Parrilli, Taselli, Mayoral. Esto es como era un punteo que tenía y después esto es lo que sale en el fallo de la Cámara Federal. Los puntos de la foto coinciden con la resolución de la Cámara Federal. La foto fue sacada el 14 de diciembre del 2019. Un papel a la Cámara Federal con lo que la Cámara Federal tenía que resolver. ¿Cómo se puede entender? Lo más probable es que haya sido información que estaba en su poder y una muestra de esto es que esta información además circuló y al día 15, por ejemplo, de diciembre también salió publicada en el diario La Nación, ¿no? Algo similar, se anticipaba el fallo que venía de la Cámara. Esta foto que estamos viendo de este papel
surge de uno de los teléfonos celulares de D'Alessio, que fue analizado por peritos de la prefectura. Los peritos hicieron un informe, se lo entregaron al juez Ramos Padilla y demostraron la composición de esa foto hecha, efectivamente, como vos decías, el día 14 de diciembre. El día 20 sale el fallo de la Cámara. Como conocemos al día de hoy la relación que tenía D'Alessio tan fluida con el fiscal Stornelli y su evidente llegada a distintos lugares de Comodoro Pi, uno puede pensar que tenía distintos accesos a la información. Ahora, ahí parate, Irina, porque digo, volvemos, es gravísimo, porque a mí, por eso te lo pregunto a vos, que a mí me queda la duda, o él era información que ya tenía y él la pasó a los medios que la publicaron, o él actuaba de mensajero con el poder que tenía y llevaba y decía, bueno, miren muchachos, esto es lo que quieren. Ustedes tienen que sacar el fallo en base a estos puntos. Porque digo, después el fallo salió en consonancia a todos los puntos que marcan ahí, ¿no? Salió así el fallo. Salió exactamente así, excepto la situación de Oscar Tomás, que luego que la Cámara confirmó el procesamiento y la prisión preventiva. Bueno, pero ahí dice falta decidir la situación de Oscar Tomás. Bueno, exactamente. Y después la decide la Cámara. La termina decidiendo la Cámara. Estamos hablando de un fallo de Cámara. Claro. Era el primer fallo importante que reafirmaba el rumbo de la causa de los cuadernos. Por eso tiene tanta relevancia, además. No es solo vamos a hablar de la causa de los cuadernos. Era el fallo que marcaba el camino. Y además era una señal que los empresarios estaban esperando, que el gobierno estaba esperando también darle a los empresarios, que quedaran afuera de la asociación ilícita. Entonces esto es lo que hace la Cámara y que define ese papel, que anticipa ese papel. Yo creo que pueden ser cualquiera de las opciones. Y esta es la Cámara, Irina, discúlpame, esta es la Cámara que integra, que preside el juez Martín Irurzun. Es esa Cámara, pero esta sentencia fue dictada por Leopoldo Bruglia y por Pablo Bertuzzi. Es importante saber quiénes son ellos, porque son precisamente dos jueces que no llegaron a esa Cámara por concurso, sino que llegaron por un mecanismo que ha aplicado con insistencia a este gobierno de trasladar jueces a dedo, de trasladar jueces a dedo, claro, por una simple decisión de una simple mayoría del Consejo de la Magistratura que le viene bien, digamos, que le gusta al oficialismo. Tremendo. Es el caso de estos dos jueces que integraban tribunales orales y que fueron a parar a ser camaristas integrantes de la Cámara Federal, que es un tribunal estratégico en Comodoro Pi. Sí. No es lo mismo que un tribunal oral. Es un tribunal que decide la suerte de las investigaciones, que marca el camino, como hizo en este caso. Claro. Bueno, ahora vamos a avanzar sobre el testigo clave que declaró hoy 6 horas confirmando las extorsiones de D'Alessio y cómo se armaban las causas. Importantísimo, te lo contamos, datos reales, la realidad de un expediente judicial. Pero escuche, tenemos un nuevo audio. Todos los días te vamos a seguir presentando nuevos audios. Escuche con atención cómo Marcelo Sebastián D'Alessio habla de la organización, a quién responde, qué es lo que debe decir él cuando le hacen ofrecimiento que no le conviene o no quiere aceptar. Marcelo Sebastián D'Alessio, nuevo audio. Yo tengo que reportar y a mí me tienen que decir qué tengo que hacer. Yo no... Claro, vos no podés... Bueno, claro. Militar. Sos un director, es así, ¿no? Esa es la denominación. Director regional. Director regional de la DEA. Sí. Así se define. Sí. Director regional. Guillermo González. ¿Quién es? Es el referente argentino. Sí. No es mi empleado, pero sí mi subordinado. Él, cuando los tipos decían, por ejemplo, Ricardo y todo esto, que se vinculan con la DEA, se vinculan con subalterno mío y mi subalterno me contaba todo. Bueno, ahí él habla justamente de a quién reportaba, que tenía el cargo de director general de la DEA. Fíjese, escuchó lo que dijo, ¿no? Que él tiene una formación militar. Que él tiene una formación militar. Que la estructura que él integraba era que él... Escúchela de nuevo, a ver. Yo tengo que reportar y a mí me tienen que decir qué tengo que hacer. Yo no... Claro, vos no podés... Bueno, claro. Militar. Sos un director, es así, ¿no? Esa es la denominación. Director regional. Director regional de la DEA. Sí. Así se define. Sí. Director regional. Guillermo González. ¿Quién es?
es? Es el referente argentino. Sí. No es mi empleado, pero sí mi subordinado. Él, cuando los tipos decían, por ejemplo, Ricardo y todo esto, que se vinculan con la DEA, se vinculan con su subalterno mío, y mi subalterno me contaba todo. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora al testigo clave. A Bruce Adobat, el ex directivo de PDVSA, que hoy estuvo declarando ante el juez federal Alejo Ramos Padilla durante 6 horas y, como decía Irina, confirmó todo lo que ya se venía indicando de los aprietes, la extorsión y también de cómo se armaban las causas. Él brindó durante el fin de semana al sitio Nuestras Voces, al periodista Juan Alonso, una nota donde él contó lo que hoy ratificó ante la justicia. Por eso es importante, un adelanto exclusivo que tuvo el sitio Nuestras Voces, muy importante, del periodista Juan Alonso, que ha estado acompañándonos y que va a seguir acompañándonos. Vamos a ver lo que dice. Nos juntamos D'Alessio, Graña y un comisario que después me doy cuenta que es de Gastaldi. En esa primera reunión lo que hizo básicamente D'Alessio fue tratar de tranquilizarme diciéndome que estaba a partir de ese momento bajo la protección de la DEA y que siguiendo los protocolos de la DEA iba a darme a custodia. Para seguir toda la cuestión de protocolos necesitaba hacerme visible mediante notas periodísticas, contando algunos hechos de los cuales él tenía la columna vertebral que correspondía a PDVSA. Ahí me dice, reitero, esto es todo lo que declaró Gonzalo Bruce Adobat, ex directivo de PDVSA, a quien, ¿se acuerdan, no? Que le mostramos toda la semana pasada los chats y los audios de Marcelo Sebastián D'Alessio cuando le contaba a Stornelli: tengo algo para vos, está quebrado, un arrepentido, el domingo sale la nota en Clarín, el lunes te lo siento. Y que dijo, ya tenemos el centeno de PDVSA, ¿se acuerda? Y con él, Marcelo Sebastián D'Alessio estuvo sentado en la declaración ante Stornelli. Con él estuvo sentado, ¿no, Irina? D'Alessio, cuando le tomaba Stornelli declaración a Gonzalo Bruce Adobat, estuvo sentado, ¿no? Exactamente, porque lo que se supo después es que estaba filmando la declaración. Claro. Y que que se la mandaba por chat a Pedro Echeves. Para decir, para mirá la llegada que tengo. Exactamente. Estoy acá junto al fiscal. Poder. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, volvemos, Gonzalo Bruce Adobat. Para seguir toda la cuestión de protocolo necesitaba hacerme visible mediante notas periodísticas, contando algunos hechos de los cuales él tenía la columna vertebral que correspondía a PDVSA. Ahí me dice que él estaba investigando a una de las empresas y que por ende que apreciaría mucho que le dé información a cambio de protección. Y me dijo en esa reunión que era un tema para el periodista Daniel Santoro. ¿Qué sucedió después de esa entrevista? Me tiró todo el peso, me exigió la información e incluso me dijo que podía sacarme del país a Estados Unidos y a México, cosa que me negué, y me dijo que él iba a organizar una reunión con Santoro. En ese momento a Santoro no lo ubicaba, pero me dijo que era jefe de judiciales de Clarín. Entonces me citó para el 30 de enero al mediodía en un restaurante de Palermo. Se suponía que D'Alessio, reitero, sigue hablando Gonzalo Bruce Adobat, que todo esto lo dijo hoy ante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Entonces me citó para el 30 de enero al mediodía en un restaurante de Palermo. Se suponía que D'Alessio y Santoro iban a planificar la mejor manera de protegerme. Ojo con este párrafo, ¿eh? Se suponía que D'Alessio y Santoro iban a planificar la mejor manera de protegerme y hacerme visible. Luego de eso, llego al restaurante Sarkis y me doy cuenta quién era Santoro.
D'Alessio lo presentó como su amigo y colaborador. ¿Qué más? Me contó que fue partícipe de un libro con Santoro y otras cuestiones. Santoro me dijo que la idea era hacer una nota escrita y grabada en on the record, a lo cual en un primer momento me negué, porque no era lo acordado. Le dije que no. Sigue Gonzalo Brusa Dobat. Ahí D'Alessio me presionó con los que hablamos el viernes 25 y me dijo que además estábamos siguiendo los protocolos de la DEA para hacerme visible y era necesario que yo hablara en ese momento. Ante esa presión dije que sí, sin más remedio. El viernes 1 de febrero estaba en el centro y me llamó D'Alessio para decirme que había programado una entrevista en Canal 13 y me pasó a buscar por Avenida San Juan y Salta, no me acuerdo la intersección, sí, San Juan y Salta, justo ahí en la esquina. Me llevó al canal y en los estudios nos esperó Rodrigo Alegre, que me hizo una nota de unos 15 minutos. Después no tengo comunicación hasta el domingo 3 de febrero, que salió la nota en Clarín. Ese domingo a la tardecita me dijo que el lunes 4 me iba a pasar a buscar para ir a Comodoro Pi hasta el despacho del fiscal Carlos Stornelli. Bueno, me pasó a buscar en una camioneta Land Rover con 2 personas muy altas y corpulentas, vestidas de remera, jean y zapatillas, a quienes presentó como su equipo de la DEA. Ingresamos por el frente, por una puerta lateral, no sé si eso es habitual, subimos al 5º piso, ahí tuvimos una espera de 2 horas, hasta que llegó Stornelli y nos saludamos. Me hicieron sentar, se sentó D'Alessio y le comentó al fiscal Stornelli que lo mío se podía cruzar con la causa de gas licuado. D'Alessio le contaba a Stornelli. Stornelli llamó a una secretaria y delegó mi testimonio, que habrán sido unos 20 minutos. Cuando terminé, me di cuenta de que D'Alessio estaba cerca de mí, lo había filmado y grabado sin que me diese cuenta y luego le envió ese material como ejemplo a Pedro Echeves. Y Stornelli me dijo que se iban a comunicar conmigo. Bueno, Irina, todo esto es lo que hoy ratificó ante el juez Ramos Padilla, ¿no? Todo eso es lo que ratificó, dio algunos detalles más y además se mostró muy sorprendido porque le mostraron toda una carpeta con información sobre su vida personal, que esto es lo que viene pasando con algunos otros testigos, víctimas que se han presentado a declarar, como por ejemplo los periodistas. Lo que aparentemente sucedió es que le hicieron seguimientos y había datos de toda su familia y sus movimientos, ¿no? Con lo cual él empezó a comprender algunos datos con los que lo habían presionado, ¿no? Con este argumento de que si no accedía a todo esto que le pedía D'Alessio y a hablar de PDVSA y de supuestas operaciones ilegales en la Argentina, se las iba a tener que ver con una causa en el fuero penal económico. Claro, que ahí es donde lo nombra al juez Marcelo Aguirre. Bueno, ahora a partir de las 21 tenemos más información sobre esto. Fernando Alonso, bienvenido Fernando nuevamente y bueno, justo el día en que el fondo nos da sigue dándonos buenas noticias a la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, nos dio ¿viste cuando te entregan el boletín que viene acompañado con una evaluación que hace la maestra sobre el comportamiento del alumno? Bueno, lo mismo hizo hoy el FMI. Entregó el boletín con esas acotaciones donde muestra lo bien que está haciendo los deberes Argentina, pero le marca todo lo que todavía tiene pendiente por hacer. Y es muy interesante porque parecía que se había olvidado, pero no. El FMI insiste en que el gobierno tiene que alcanzar este año el déficit fiscal cero. Algo que en algún momento se empezaba a ver como un poco más flexible, como que el FMI no iba a presionar tanto, como que el mercado descontaba que si no era cero y era un poquitito estaba todo bien. Hoy el FMI puso en escrito que hay que hacer más ajuste para garantizar el déficit fiscal cero. Y además, entre otras cosas, anticipa que van a insistir con la reforma laboral. Lo dice de una forma
muy elíptica, pero está en el documento que hoy dio a conocer el FMI. Ahí tenemos, reforma laboral y previsional en puerta. ¿Será necesario, dice el FMI, un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta para consolidar los logros ya alcanzados por el gobierno? Fíjate vos, Gustavo, qué forma rebuscada. Un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta. Cuando uno empieza a revisar los manuales, ¿qué está queriendo decir el FMI? Ahí está escondido la reforma laboral. Probablemente haya algunas otras más. Probablemente impulsen alguna reforma que tenga que ver con garantizar mejores derechos de los consumidores frente a las empresas. Qué sé yo, eso también viene por el lado de las ofertas. Pero uno, cuando siendo el FMI, sabe que ahí está la reforma laboral. Otro de los puntos que marcó el FMI en este documento: extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre y disminuir el ritmo al que aumentarán los límites la zona de no intervención. Lo que dice el fondo es que apoya esta medida tomada por el Banco Central, que claramente es una imposición de los técnicos del fondo, para que mantenga la restricción monetaria y para que evite una mayor devaluación del peso. Ahí hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, lo que está haciendo es, la recesión va a seguir hasta noviembre y va a seguir muy firme, porque si la tasa es cero, la tasa que pagan a la LELIQ va a seguir arriba del 60%. Y por el otro lado, lo que está marcando en eso es que... Ahora, acá, a ver, dejemos claro algo. El fondo dice, si no hacen esto, o si no hacen más ajuste, porque lo que está pidiendo es más ajuste el fondo, y les va a ir mal o no van a tener la guita que falta para financiar la campaña de reelección del presidente Macri. Porque básicamente lo que está haciendo el fondo es bancar la campaña de reelección de Macri. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero el documento dice que la recomendación que hace la misión que estuvo en Buenos Aires, la recomendación que le va a hacer al directorio del FMI, es que apruebe el nuevo desembolso, que son 10.800 millones de dólares, que van a entrar seguramente este mes, antes de que termine marzo. El directorio se va a reunir, inmediatamente va a liberar ese pago. Así que esa cuota ya va a estar prácticamente liberada, por ese lado no tiene problema. Incluso le dio el visto bueno para que sigan rifando dólares, vendiéndolos baratos en el mercado. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá un mayor... Pero esto ya está out. ¿Quién va a lograr un déficit primario cero en 2019? Bueno, imposible de lograr el gobierno. Ya está claro que él va a seguir insistiendo en que tiene que haber más ajuste. Esto es muy interesante. Va a insistir, pero no puede lograr esto el gobierno. Bueno, vamos a ver si no lo hace. Vamos a ver si no viene una nueva ronda de ajustes, vamos a ver si no viene una nueva ronda de recortes a las jubilaciones, una nueva ronda de parar cualquier tipo de obra pública que hay en marcha. Sí, eso significaría una explosión social. Más ajustes sobre la actual recesión, siguiendo los lineamientos del fondo. Pero escuchaste al presidente hablar el domingo y diciendo que esto es la política, que no hay otro camino, que esta es la idea, que tienen que seguir insistiendo, que el camino es correcto. Así que claramente, si el fondo le pide un mayor ajuste, el presidente ya lo dijo en una oportunidad, prefiere bajar el gasto, prefiere hacer más ajuste que subir impuestos. Así que explote la Argentina, porque al nivel de... No ha mostrado ninguna preocupación por eso el presidente. En eso coincidimos, es verdad. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo. Estás hablando mucho de espionaje y estalló un escándalo este fin de semana en el Estado de Israel porque hackearon el teléfono de un ex general que es el principal dirigente opositor en el Estado de Israel. El 9 de abril hay elecciones. En un primer momento esto llegó a un medio de comunicación, a un canal de televisión, y ahí dijeron que el teléfono del opositor había sido hackeado por Irán y que esto implicaba que material muy sensible había llegado a los iraníes. Ahora resulta que desde la oposición dicen que en realidad esto proviene de la oficina del primer ministro. Están denunciando directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu que por órdenes de él o alguien de su entorno hackearon el teléfono del principal dirigente opositor y lo hacen pasar por iraníes. Ahora, lo interesante, Gustavo, es que el tema del espionaje es un tema que se repite. Hace unos días nada más se hizo una conferencia internacional muy importante sobre el tema del ciberespionaje en el Estado de Israel y un ex parlamentario israelí explicó muy bien cómo funciona esto. Les recuerdo que yo hablo de política internacional, pero presten atención. ¿Cómo es el esquema?
Se necesita un agente externo, alguien de afuera del país. Se necesita un jugador interno, alguien dentro del país, y se va mediando a través de la información. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto se lo pasa a un periodista, este periodista lo difunde a través de los medios de comunicación y se arma todo el escándalo. ¿Les suena conocido? Esto es lo que ha estallado este fin de semana en el Estado de Israel. ¿Qué dijo hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu respecto del opositor? Lo chicaneó, le dijo, si no puede cuidar su teléfono, ¿cómo va a cuidar al Estado, la seguridad del Estado? Bueno, el esquema es exactamente el mismo que usted se imagina. Tenemos que cuidarnos nosotros. Bueno, que no nos pinchen como nos pinchan acá los teléfonos. De lo que estamos hablando, de lo que vos venís hablando todos estos días, es exactamente el mismo esquema. Actores externos, actores internos, mediado a través de los medios de comunicación. Nos quedamos en el Mediterráneo, pero vamos hacia el Estado español, porque el sábado hubo manifestaciones muy grandes en Madrid. Sí, en Madrid, pero de los catalanes y catalanas, reivindicando no solamente la independencia, sino criticando la detención de 12 presos políticos catalanes que están hace 17 meses, así se dice, presos. Bien, gracias Pedro, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Una línea, anticipanos, porque el presidente anoche dijo que su padre había cometido delitos, hechos ilícitos. Que se había sometido a extorsiones del kirchnerismo, fue lo que dijo ayer Mauricio Macri en esa entrevista con Luis Majula, la que hay que decir no le fue demasiado bien en términos de audiencia. En un rato vamos a repasar un poco si verdaderamente incurrió en delitos durante el kirchnerismo o en realidad esto viene desde mucho antes, y vamos a repasar lo que es el árbol genealógico de los Macri en sí mismos, con todas las causas que tienen alrededor. Atención, también hoy te vamos a mostrar en exclusiva la declaración de un arrepentido en la causa Odebrecht, que más complica, que incendia directamente a la familia Macri. Literalmente vamos a hablar de los bolsos de IEXA. Gracias, Juan. Enseguidita, a las 9, Juana Morini, una nueva investigación de las que arden. Venimos hablando, ¿no?, desde el 2016 a la fecha, incluso no me voy a cansar de contarlo, de reiterarlo, de recordarlo, cómo el gobierno en el 2016, a través de periodistas amigos, informaba en algunos medios, la lista daba a conocer de los jueces a los que no quería. Entonces decía, o renuncian, o los presionamos, o los echamos, les metemos juicio político, o los perseguimos. Pasó con varios, pasó con el doctor Rosansky, ha pasado con jueces que fallaron a favor de usuarios por los tarifazos impagables, y ahora el gobierno los tiene con una amenaza latente de juicio político. Y ha pasado con otros jueces que pudieron defenderse y han salido muy airosos porque no le pudieron comprobar nada. Está el doctor Luis Arias, a quien destituyeron justamente por las presiones del gobierno. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar. Y a la luz de todo lo que está saliendo, justamente esta podredumbre, este espionaje ilegal, con lo que se conoce de aprietes, de armados de causa, de cómo este tipo de D'Alessio con 2 fiscales, Tornelli, Bidone, ¿qué le parece todo esto? En primer lugar, es una situación conocida por la mayoría de los miembros del Poder Judicial. Lo que pasa es que contar esto a la opinión pública, contar esto a los periodistas, sonaba fabulador, una fabulación, ¿cierto? A veces uno quedaba como un querulante, como alguien que intentaba formar un relato, por lo cual a mí me parece excelente que se empiece a conocer. Esta situación que se reitera, que no es solo del ámbito federal, sino que se reitera, se reproduce en cada Poder Judicial provincial. Bueno, usted lo vivió en carne propia, cuando intentó sacar... Exactamente. A mí me sometieron a un jury por el contenido de mis decisiones judiciales, a partir de la cual me destituyeron, y actualmente Naciones Unidas le acaba de pedir un informe al al Estado Nacional por mi institución y también por el intento de querer designar jueces por decreto. Yo creo que este gobierno, el presidente Macri, ya tiene muchísimos antecedentes como para pedirle un juicio político. Yo creo que los legisladores hoy están obligados frente a la sociedad a pedir un juicio político al presidente por esta injerencia permanente sobre el Poder Judicial.
el intento de haber querido designar jueces por decreto de necesidad de urgencia, su injerencia en el caso Chocobar, sus declaraciones cuando dijo, si no los jueces no nos responden, los cambiamos por otros, su injerencia en el caso del carnicero con aquella persona que intentaron linchar. Bueno, sobre los dueños de este medio, presos por decisión de él. Efectivamente, también otros cuando no se dejó asumir a un miembro del Consejo de la Magistratura, es decir, hay muchas. Anoche con Ramos Padilla, ¿no? Sonó extraño cuando dijo, ha hecho varias. Bueno, es claro, es que parece un comentario de un café. Es decir, es el presidente de la Nación. Imagínate si un presidente, aquí lo tenemos a Pedro, un primer ministro de un país europeo hubiera dicho algo así. Inmediatamente hubiera sido un escándalo. Pero nosotros parece que naturalizamos este tipo de situaciones. A mí me parecen, reitero, demasiado graves. Yo creo que inmediatamente hay que promover un juicio político al presidente de la Nación por su injerencia, por su intento de interferir permanentemente sobre otro poder del Estado. Y además de eso, por querer impedir una investigación, porque no es solo el ataque a Ramos Padilla, es querer frenar una investigación que puede rozarlo, que puede involucrarlo, que ya ha involucrado a algunos legisladores de su espacio político, y que yo no tengo dudas que si esto sigue avanzando va a haber ramificaciones en la provincia de Buenos Aires donde quede involucrada incluso la gobernadora. Y también muchos otros dirigentes del espacio del presidente de la Nación. Ahora, también, ya que lo tengo a usted, ¿no? Porque a usted incluso lo sacaron porque usted falló a favor de usuarios por las tarifas impagables. Ahí empezaron sus problemas. Bueno, pero ahí está. ¿Por qué es eso? Porque afectamos no solamente intereses políticos, sino intereses económicos. Hay que tener en cuenta que este es un gobierno de empresarios para empresas, de empresarios para empresarios. No es una democracia. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Este es un gobierno de empresarios para empresarios. Lo que ha sucedido aquí es que uno de ellos, Rogelio Pagano, titular de la empresa DESA, que era distribuidora de Salta, compró las 4 distribuidoras eléctricas de las provincias. Las 4 de la provincia de Buenos Aires. Generó una hegemonía en el mercado eléctrico de la provincia. Y luego de eso, la gobernadora le dio el aumento de las tarifas y con eso logró unas ganancias extraordinarias, 2.500 millones en 2017, 3.800 en 2018. Las compró sin dinero, las compró a través de un préstamo, el órgano de control que se lo lleva no hizo ninguna observación. Yo todo esto lo denuncié, lo escribí en algunas de las medidas cautelares que dicté para suspender el aumento eléctrico, y yo creo que esa conjunción de intereses políticos e intereses económicos fueron los que llevaron a mi destitución. Yo no tengo duda. Ahora, es interesante lo que usted cuenta, muy interesante, porque ahí está la matriz en la que se basa este gobierno, el poder mediático, político, judicial, empresarial. Un armado corporativo de poder. Cuando alguna de esas patas se ve amenazada, reaccionan, como en este caso, que son varias las patas amenazadas aquí, ¿no? Y que anoche, no sé si vio el reportaje anoche del presidente, sí. Cuando dice que el padre Franco Macri había hecho actos delictivos con el gobierno anterior, a usted como abogado, como ex juez, ¿qué le sonó eso? ¿No se autoincriminó el presidente ahí? Sí, porque no solo el delito de su padre, sino que no denunciar un delito cuando uno está en la función pública constituye delito, omisión de denuncia. Pero el problema, vamos a suponer que se encuentra eximido por el padre, el problema es ético, no solamente judicial. Es decir, él usufructúa los beneficios de esos delitos, ha formado de algún modo parte de ese entramado delictivo. Y creo que esto es absolutamente reprochable, más allá de lo jurídico, desde lo ético. Una situación que no se puede apartar, ¿no es cierto? Porque yo creo que si él hubiera hecho algo durante ese tiempo, cuando conoció la actividad ilícita, delictiva de su padre, aunque no lo denunciara, hubiera evitado beneficiarse con esos delitos, hubiera sido diferente, ¿no? Pero ahora,
querer, cuando ya el padre falleció y no tiene posibilidad alguna de defenderse, querer involucrarlo en un delito, me parece que es, desde todo punto de vista, una falta ética enorme, ¿no? Bueno, pero él formó parte de esas empresas. Sí, claro. La sí. fortuna... Y lo ha declarado públicamente, además, ¿no? Es decir, que él ha sido parte de ese... El hermano está actualmente en funciones, digo, claro. Lo pueden investigar, ¿no? Así es. Digo, hay mucho para investigar ahí por parte de la justicia, ¿no? Totalmente. Lo que pasa que, bueno, en un poder judicial, dejemos la justicia de lado, el poder judicial, actualmente... con miembros funcionales al gobierno y con otros que no se atreven a avanzar en ningún aspecto por el disciplinamiento que existió dentro del Poder Judicial, va a ser muy difícil que estas cosas sucedan. Pensemos, cuando yo suspendí el aumento tarifario éramos cerca de 50 jueces en el país que estábamos decidiendo más o menos las mismas cosas. Hoy no hay un solo juez que suspenda el aumento tarifario, pese a que es peor. Porque los disciplinaron, lamentablemente. Claro. Les metieron miedo. Le dijeron, si avanzan como Aria o como Martina Form, los espera un juicio político. A Martina Form la amenazaron con juicio político, le violentaron la casa, le echaron al marido de la administración le echaron pública. al marido de la administración pública. ¿Qué más pueden hacer? ¿Esa es la justicia independiente? Es una vergüenza. Colocaron una granada del ejército argentino a metros de su casa en un contenedor. Sí. Del ejército argentino, no era cualquier granada. No, por eso, digo. Entonces, hay que ver esos antecedentes. Hace muy bien en recordar esto. Fue grave. Gustavo, Irina, si me permitís, sí, cuando Macri dice que el juez Ramos Padilla se mandó varias. Ha hecho varias. Bueno, pero ¿sabés a qué se refiere? Se refiere justamente a un fallo que tiene que ver con el tarifazo del gas. ¿Qué hizo Ramos Padilla? Concedió un amparo colectivo para frenar no solamente el tarifazo del gas, sino para impedir que le corten el gas a los usuarios que no pagaban. ¿Sí? ¿Te das cuenta la magnitud de la decisión? Estas son las cosas a las que se refiere Macri cuando dice se mandó varias. Y fíjate vos que tiene que ver justamente con algunas de las causas que molestaron que llevaba adelante el juez Arias. Sí, pero además el presidente dijo que montó un show mediático. Ramos Padilla no fue al programa de Marcelo Tinelli, ni de Mirta Legrand, ni a polémica en el bar. Fue al Congreso de la Nación. Claro. Salvo que el presidente considere que ahí, digamos, es un lugar de espectáculos. No sé, que es un teatro. Pero Ramos Padilla fue a prestar una información por la gravedad, porque esto excede el ámbito judicial, excede el ámbito jurisdiccional, por la gravedad de la situación que él está investigando, esta red de espionaje que tiene además connotaciones internacionales, que involucran al servicio de inteligencia internacionales. El Congreso de la Nación tiene que estar en conocimiento de esto y además tiene que instar los procedimientos para que eventualmente se investiguen ciertas responsabilidades. Fue una contribución institucional muy importante y muy valiente del juez Ramos Padilla. Y el presidente califica esto como un show mediático. Y hay una cosa más. Ramos Padilla está investigando por graves delitos a un fiscal federal. Y el presidente, en vez de someter a investigación a ese fiscal federal, somete a investigación a quien lo está investigando, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es un absurdo. Esto deriva en una protección política a un determinado actor del Poder Judicial que está involucrado en una causa penal. Esto es grave para un presidente. Totalmente. ¿No es cierto? Cuando ocurrió lo de Odebrecht, ustedes no sé si recordarán, en la Bolsa de Valores, aquellas declaraciones de Macri que yo te mencionaba hace un ratito, donde dijo, bueno, nosotros queremos saber la verdad. Si los jueces no nos acompañan, tenemos otros para cambiarlo de nuestro... Exactamente. Sí, bueno, tremendo. y nosotros pensamos lo mismo del fiscal Stornelli. Esto es la doble vara, ¿no? Total. Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó con Stornelli. Investíguenlo, Stornelli. Totalmente. No es coherente ni con sus propias declaraciones. Por eso yo digo que estamos en condiciones, yo creo, de impulsar un juicio político contra el presidente de la Nación. Gracias, doctor Arias, como siempre. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Pedro, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Enseguidita, aquí vamos a contarte qué opinaba Mauricio Macri cuando formaba parte del clan familiar en los 80 sobre la patria contratista y los negocios que su empresa hacía con el Estado.
Enseguidita, Juana Morín te cuenta con lujo de detalles el arrepentido que toca al primo presidencial. Más información, más investigación, más realidad aquí en Minuto 1. Ya volvemos.